Las profecías mesiánicas las podemos encontrar en el santuario, pero la pregunta es, ¿qué es el santuario? Hay mucha gente que no sabe, no conoce lo que significa el santuario y a algunos ni siquiera les interesa conocer lo que es el santuario. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la doctrina del santuario, vamos a encontrar que todo lo que involucra o involucraba en el santuario terrenal, tanto los muebles como las ceremonias, apuntaban a una persona. Esa persona es Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos las profecías, vamos a encontrar que tienen mucho que ver con el santuario. Por lo tanto, nos es muy necesario conocer el santuario. Una de las profecías más sobresalientes que nos muestran todo lo que tiene que ver con la historia pasada y futura está en el libro del profeta Daniel. Muy conocida la profecía de los 2300 días, Daniel 8:14. Esta profecía nos muestra lo que Jesús haría en el santuario celestial. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Hemos visto cómo es que las profecías nos llevan a comprender el trabajo de nuestro Señor Jesús en el santuario celestial, su intercesión y su pronto regreso a la tierra. Es muy importante que nosotros hayamos entendido esto de modo que podamos comprender el testimonio de Jesús en el cielo. Esta tarde vamos a hablar acerca de la historia de Jesús. De hecho, es una historia hermosa, pero a la vez un poco triste en muchos sentidos también. Este es un pequeño mapa donde Jesús vivió la mayor parte de su vida. Él vivió por un tiempo en Egipto, cuando era un pequeño niño, cuando era un bebé, y la mayoría de las historias acerca de Jesús se desenvuelven alrededor de estas áreas aquí, de ciudades como Corazín, Capernaum, Canaán, Betesda, todas estas, Nazaret. Esta es el área donde muchas de sus enseñanzas acontecieron. Y si bajamos por aquí, por supuesto, llegamos a Belén, a Jerusalén y al gran lago de agua salada. Y arriba el lago de Galilea. La historia de Jesús es una historia de alguien que era un pastor.
alguien que guía a su pueblo. Ahora, en mi país, cuando yo observo a un pastor, esto no tiene mucho sentido, porque un pastor en mi país pone a su rebaño delante de él y tienen perros que conducen al rebaño para hacer pasar el rebaño por una puerta en particular. Y los perros corren y las conducen por un lado y por otro del lado y las empujan a que se junten. Y el rebaño, de hecho, está un poco aterrorizado durante todo este proceso. Y entonces la idea de un pastor guiando a su rebaño es algo relativamente extraño. Pero esta es una ilustración típica del Medio Oriente, donde los pastores son totalmente diferentes, donde el pastor guía y el rebaño sigue. Pueden ver que estas ovejas están mirando al pastor, lo cual es totalmente diferente de cómo ocurre en otros países. Esta es una escena típica de un pastor en el Medio Oriente, donde tiene al pastor y su pequeño rebaño alrededor de él. Y nuevamente todas las ovejas lo están mirando. ¿No es hermoso? Me gusta. Y este hombre tenía una cara tan rugosa que tuve que tomarle una foto. Aquí tomamos un pequeño video de una escena típica de un pastor y nuevamente el rebaño está atrás y el pastor está delante. Y ellos confían en su pastor, las ovejas. Veamos el video. Él camina, el rebaño camina. No lo dejan apartarse de su lado. Están muy ligadas a su pastor. Y es un cuadro muy bonito. Jesús mismo se define como un pastor. Él nos guía y nosotros lo seguimos. La historia de Jesús es la historia más maravillosa que ha ocurrido en el universo. Y en todo lugar, desafortunadamente, donde quiera que vaya, en el Medio Oriente, tienen hecho un lugar santo de todos estos lugares. Y las personas creen que hay algo de santidad en ir a estos lugares santos. Es bonito estar allí, es bonito verlos, pero no hay santidad en el lugar. Tú puedes encontrarte con Jesús de la misma manera estando en tu pequeño dormitorio como estando aquí. Y por supuesto, si ustedes quieren expandir su conocimiento y ver cómo la vida era en esas áreas, entonces es algo diferente. Pero ir allí para conseguir una bendición especial es un engaño. Así que esta es la cueva, aparentemente donde los pastores se encontraban esa noche, y pueden ver que tienen una estrella en el piso y se les anunció el nacimiento de Jesús. Y en esa cueva han construido una iglesia con relieves a los lados, con pastorcitos en este lugar. Cuando el ángel vino a decirles que Jesús había nacido en Belén, probablemente se encontraban en un campo como este. Así que la temporada del año cuando esto ocurrió no pudo haber sido el 25 de diciembre, que de hecho es la fecha de cumpleaños para todas las deidades paganas como Osiris y Zeus, Júpiter y todos los otros. Como los pastores estaban afuera en el campo, eso significa que tuvo que ocurrir en un clima templado y no en medio del invierno, lo cual sería el caso con el 25 de diciembre. Aquí es el campo de Ruth. Es una historia bonita, la historia de Ruth, la moabita, la cual es otra historia en la Biblia que nos dice que Dios no rechaza a naciones, aunque Moab era una nación apóstata. Alguien de Moab aceptó a Jesús como su Salvador personal. No lo conocían como tal porque él todavía no había nacido, pero ellos creyeron que el Dios de los israelitas era un Dios verdadero y que podía ser su Dios también. Esta es la ciudad de Belén, donde Jesús nació, y algunos de los lugares hermosos. ¿Quién ha estado allí? Ah, muy bien. Hay hermosos lugares. Allí observar las personas es algo magnífico. Es como ser transportado al pasado en los tiempos de la Edad Media, en cierto sentido. Y este hombre de edad me dejó muy impresionado. Se ven muchas de esas caras arrugadas por allí. Y cuando uno camina por estas calles es realmente fascinante. Estuve allí unas cuantas veces. Es bastante peligroso estar en esas áreas. De hecho, una vez fuimos apedreados, pero logramos sobrevivir.
En otras ocasiones fuimos los únicos que podíamos viajar de un lado al otro entre Israel y Líbano. Experiencias fascinantes. Los israelitas vienen a construir una barrera, simplemente la levantan. Y todos los que están de este lado se quedan a este lado, y todos los del otro lado se quedan al otro lado. Ocurre que pusieron la barrera en medio de la propiedad de este hombre, y este era nuestro guía turístico, así que él era el único guía que tenía autorización para estar en ambos lados. Fue una experiencia muy interesante, así que éramos los únicos que podían pasar por ambos lados. Todos los demás tenían que quedarse a un lado. Creo que fue providencia divina, yo creo que el Señor nos ayudó. Y era genial, porque podíamos ir a lugares donde nadie podía ir, porque todo estaba bloqueado. Tuvimos el lugar todo para nosotros. He estado en Belén y otros lugares donde uno no se puede ni mover por todos los turistas. Hay cientos de turistas en estas iglesias y uno se queda parado entre los bancos por mucho tiempo. Nosotros tuvimos la iglesia sola para nosotros, completamente vacía, y pudimos ir a todos esos lugares. Fue maravilloso. Y los guías turísticos estaban desesperados por dinero. Así que nos escabullaban en lugares que normalmente no se iría. Eso fue genial. Así que algo bueno puede salir de algo malo. Escenas típicas de los mercados. Esta es una carnicería. Si usted quisiera comprar su carne, aquí se cuelga. Y hay un tremendo zumbido alrededor mientras va a comprar su carne. Así que no creo que sea una buena idea. Este hombre aquí trató de venderme un pollo e insistía para que yo comprara su pollo. Así que seguía insistiendo y estaba vivo el pollo y el Señor no me dejaba ir. Y yo le dije que yo no estaba interesando, pero no me dejaba ir. Así que empezó a regatearme, insistió y no me dejaba, corrió tras de mí. Así que finalmente ya me volvía loco. Entonces le dije, bueno, voy a regatear con él por su pollo. Así que lo negocié menos y menos y menos y menos y menos por el pollo, hasta que él se enojó conmigo. Y eso estaba muy bien. Y entonces ya negocié aún más y finalmente se enojó y me dijo, ya, tenga su pollo gratis. Y yo le dije después que era vegetariano. Se quedó mirándome, totalmente incrédulo. No podía creer que algo parecido fuera posible. Pero después se rió y nos hicimos buenos amigos. Esta es una típica panadería y debo decirles que no se ve muy caliente, ¿o sí? No. Bueno, de todas maneras, pan es pan. Se cuece en el horno, está probablemente bien. Y las mujeres no estaban permitidas aquí porque no es adecuado para una mujer estar en un lugar así donde se hornea pan. Traten de decirlo a una de nuestras huéspedes que cocinan pan acá. No creo que ella esté de acuerdo. Pero bueno, sin embargo, esta iglesia famosa de la Natividad, donde Jesús nació, así se supone. No sabemos nunca si esos lugares tantos son los lugares verdaderos. Algunos de ellos probablemente son correctos. Y este probablemente podría representar el lugar donde Jesús nació. Y estos, por supuesto, estos lugares fueron escogidos temprano en la historia. Y este en particular por la madre de Constantino. Y ella encontró que este era el lugar. Y por eso construyó esta iglesia, la cual era una iglesia bizantina, lo que significa que era ortodoxa. Y por eso hay una tremenda guerra en esta área entre los ortodoxos y los católicos que reclaman esos lugares para ellos mismos. Esta guerra no se resolvió hasta la llegada del movimiento ecuménico y ahora esta iglesia está compartida por la iglesia ortodoxa y la iglesia católico romana y alternan sus misas allí. Ahora, cuando usted entra en este lugar, tiene que entrar por una pequeña puerta muy baja y tiene que agacharse. Y eso es para mostrar una señal de respeto y humildad. Y por eso usted tiene que casi gatear a través de ella. Y como puede ver, la iglesia estaba totalmente vacía cuando estaba allí, nadie presente. Cuando estuve allí anteriormente, estaba llenísima. Y el piso no es el piso original. El piso original estaba por debajo y todavía tiene el mosaico original del tiempo de Constantino. Es una iglesia muy antigua y, por supuesto, siendo un lugar santo, está llena de mitologías e historias que probablemente nunca ocurrieron.
pero me parecieron interesantes los rayos de sol que ingresaban a la iglesia cuando yo estuve ahí. Y ahí arriba, contra ese pilar, hay unos agujeros, por aquí los puede ver. ¿Y qué son estos agujeros? Bueno, la leyenda dice que María apareció en la iglesia un día y tomó sus dedos y los hizo en forma de una cruz como esta, y ella fue hacia ese pilar y lo marcó allí. Y allí estaban los agujeros. Allí están. Esos son los dedos de María que hicieron los agujeros. Y si usted pone sus dedos en estos agujeros, usted recibirá, dicen, una bendición especial. Observé estos agujeros y vi que los bordes estaban bastante ciselados, así que creo que el trabajo que hicieron no fue muy bueno. Si realmente fuera divino, entonces los agujeros estarían marcados nítidamente, quemados, me imagino. Entonces esta es la clase de historias que atrae a las personas, y se asombrará cómo en tiempos normales la gente se alinea en largas columnas para poner sus dedos allí, y realmente creen que recibirán una bendición especial de María si colocan sus dedos allí. Ahora, la iglesia, por supuesto, previamente era más baja. Le mostré el piso inferior, que estaba cubierto por tablas y que era considerablemente más bajo que el piso presente. Y así que si usted quiere bajar al lugar original donde alegan que el pesebre de Jesús estuvo, tiene que bajar estas gradas y entrar al sepulcro, y ahí está. Y este es donde el pesebre aparentemente estuvo, allí en ese mismo lugar. Así que si usted pone su mano allí, todavía hasta estos días, puede obtener una absolución de la Iglesia Católica Romana. Eso significa que todos sus pecados son perdonados si solo se toca esa parte. De hecho, en algunos de estos lugares usted puede conseguir perdón por sus pecados para 90 días de anticipación. Así que si usted está planeando una gran fiesta, es bueno ir y poner su mano allí y saber que por 3 meses puede usted hacer lo que quiere. Muy interesante. Y no va a haber preguntas ni castigo que baje del cielo. Ahora, nosotros estuvimos acá cuando nadie estaba allí, lo cual era sorprendente. Así que cuando finalmente llegamos, cuando realmente nadie debía estar ahí, esas personas estaban muy sorprendidas. Estaban ocupadas con sus rituales normales y parece que interrumpimos este ritual, lo cual no les gustó. Pero teníamos una cámara allí y tomé una foto con mi cámara y debieran haber visto sus miradas. Les mostraré una foto que tenemos ahora mismo. Y esta es ahora una misa ortodoxa en el sótano, el subterráneo de esta iglesia, donde normalmente uno no debería estar. Aquí están, y es así como estaban vestidos, en capuchas negras. Se parecen más como miembros del Ku Klux Klan que a monjes. Estos son monjes ortodoxos diciendo una misa en particular. Y aquí algo de lo que resultó. ¿Tienen sonido? El hombre está muy enfadado con nosotros por haberlo fotografiado. Ahora ese hombre ahí, si las miradas pudieran matar, me hubiera arrasado. No parece muy amigable, ¿verdad? Entonces, esas son las clases de rituales que ocurren. No sé qué clase de misa será, pero de todas maneras muy interesante. Entonces, cuando los ortodoxos se van, los católicos romanos entran y hacen su ceremonia. Hay un grupo de peregrinos acá en el escenario católico romano. Hay una dama allí, tiene 3 cruces delante de ella y su cara está cubierta. Dicen que es un buen lugar para venir si quieres ser limpiado totalmente de cualquiera que sea tu problema. Afuera de esta iglesia tienen la estatua de Jerónimo, escribiendo las escrituras. Tienen el cráneo allá abajo. Esto es algo de ocultismo, por supuesto. La pregunta de la muerte y la vida, los ciclos de la muerte y la vida. Y bajando al sótano de la iglesia encontramos a esta cueva. Aparentemente esta es la cueva donde María realmente
dio a la luz. Pero también notará los arcos triples, los cuales son típicos del paganismo. Y si esto fue el lugar, o si era un lugar pagano, no les puedo decir. También en el sótano de esta iglesia encontrará calaveras que dicen ser las calaveras de los bebés que Herodes había matado. Tampoco creo en eso, pero eso es lo que ellos dicen. Y ahí abajo hay uno de ellos que fotografié. Hubo una ocasión mientras yo estaba allí, una bomba explotó en el lugar donde había estado unos segundos atrás previamente. Es un lugar peligroso. Aquí hay otra cueva y en esta cueva también hay un sepulcro de María. Y dicen que este es donde María alimentaba a su infante. ¿Por qué los lugares tienen que ser diferentes? No lo sé. El lugar donde él nació, digamos, y también tiene la cueva donde José esperó por María mientras estaba dando la luz al bebé en el otro cuarto. Muy interesante. Cuando llegan a esta se llama el ataúd de la leche. Y cuando entra, lo llaman la gruta de la leche, la grotte du lait. Y entra adentro y hay otra cueva, una iglesia dentro de una cueva, otro símbolo pagano ahí. Y arriba en las paredes hay estas manchas blancas. Y esas están certificadas por Roma, con la certificación del papado, que esta es la leche que María arrojó a chorros contra las paredes. Y es algo en serio, cuando ella estaba dando a mamar a Jesús. Así que el guía que estaba allí estaba muy entusiasmado en mostrarnos esto, y uno puede recibir una unción especial. Hay un certificado de aprobación del Vaticano diciendo que esas son las manchas genuinas de la leche de María. Entonces le dije al guía, ¿sabe? He estado en otras de las cuevas también y hay manchas blancas similares en las paredes. Y esas son depósitos de calcio carbonado de la lluvia. Y él dijo que sí, que es verdad, pero en las otras cuevas sí, pero no en esta. Esta es la leche. Esta es la famosa gruta de la leche. Y si usted va abajo, ellos tienen todas estas pequeñas cuevas secundarias y ahí usted puede ver este icono típico en una de ellas. Ahora, de hecho, esto es paganismo. Esta es la leyenda de Isis. Como ven, en la leyenda de Isis, María toma el lugar de Isis. Y Isis era también la reina de la fertilidad. Después de todo, ella consiguió dar a la luz a Horus mientras su esposo estaba muerto, reconstruyéndolo. Y por eso, si las personas tenían problemas de fertilidad, ellos oraban especialmente a Isis. Y esto resolvería sus problemas de fertilidad. Si tenían problemas con dar la leche, entonces orarían a Isis y después tendrían mucha leche. Esto es paganismo antiguo resucitado en el cristianismo moderno en esos lugares. Jesús, por supuesto, sobrevivió la matanza de Herodes y la familia se fue a Egipto. Así nos dice la Biblia. Y estuvieron algún tiempo en Egipto y luego un tiempo vino para que el niño obtuviera su madurez según la costumbre de Israel y retornaron de Egipto y vivieron en Nazaret. Eso es lo que la Biblia nos dice. Ahora, si usted va a Egipto, este es el mismo lugar donde aparentemente la familia santa vino. Y ellos tienen estos iconos ahí. Nuevamente, la Iglesia Ortodoxa en estos lugares tiene supuestamente lugares llamados lugares santos. Y esta es la historia de José y su familia llegando a Egipto. Y una de las iglesias más famosas de aquí es el Patriarcado Cóptico Ortodoxo, la iglesia del Monasterio de la Virgen María de Adavia en Egipto. Es una iglesia muy, muy famosa y pocos años atrás, olvidé exactamente cuántos años, pero en la parte final de los 90, por ahí, María apareció. Hubo apariciones de María en este lugar y el mundo musulmán se enloqueció. Por supuesto, no pudo ser María porque no es bíblico, pero no obstante, las apariciones tomaron lugar aquí en este patriarcado. Y aquí pueden ver algunos de los iconos en la iglesia, algunos de los símbolos. Y justo era domingo de Las Palmas cuando está así que el patriarca aquí estaba llevando
cosas hechas de hoja de palma. Aquí también hay la historia en esta iglesia de la huida de la familia santa a Egipto, de cómo se mudaron, de dónde estaban hasta Egipto. Y ellos tienen la historia de cómo vinieron con el río Nilo y se quedaron en este lugar específico. Y es fascinante que esta iglesia también tiene el libro de los milagros. En cierto modo, copiando lo que pasó, este libro muy pesado vino flotando por el Nilo un día. Y siendo este un lugar santo, las personas aquí realmente anhelan con fervor recibir estas bendiciones. Este es el libro que vino flotando en el Nilo y estaba abierto en una página en particular, muy interesante. Y es este, aquí lo ven, enfoque más cerca. Ok, hay una pequeña placa de lo que pasó y en qué página estaba abierto. Ahora ese es un libro encuadrado como tal, pero no se hundió, sino que flotó. Así como se dice, ¿no? Como la hacha, digamos, que flotó en la Biblia. Y dice la Biblia flotante: un viernes 12 de marzo del 1967, después de una mañana de liturgia, las personas notaron un objeto flotando en el agua cerca de las gradas donde la familia santa había embarcado. Algunos miembros de la iglesia vinieron y encontraron que era una Biblia flotando en el agua y abierta en Isaías 19:25. Bendito sea mi pueblo de Egipto. A pesar de la inundación del agua y la pesadez del libro, todavía estaba en flote. Y esto fue considerado un milagro por las personas, una señal de Dios, como una bendición especial hacia ellos. Ahora, ese es un texto fascinante que ellos citan ahí, Isaías 19:25. Claro que no solo dice esto, el texto. Es un texto que habla de los tiempos finales. Y dice: bendito es. Habrá una bendición en Egipto y en Asiria y en Jerusalén, significando que el mensaje de Dios para las personas alcanzará también a las naciones paganas y muchos aceptarán la justicia de Cristo. En cierto modo, una bonita profecía acerca del cumplimiento de los últimos tiempos. Pero ellos solo tomaron esta pequeña frase y la resaltaron, haciéndola ver como si ellos fueran el pueblo escogido. Lo cual también hace el Corán, diciendo que los ismaelitas son los herederos verdaderos y no Jacob. Este es el lugar donde la Biblia vino flotando por el río. Ahora, mientras estemos en Egipto, quiero mostrarles un lugar que me pareció muy fascinante. Se llama la ciudad de escombros. Es el lugar más horrendo que he visto en toda mi vida. Mientras usted viaja por las calles de Cairo, ahora Cairo tiene acerca de unos 50 millones de personas viviendo en Cairo y sus alrededores. Es la ciudad más caótica en la faz de la tierra. No hay nada parecido. Es el Armagedón en espera. Pero pueden imaginarse los escombros, la suciedad y la basura que produce esta ciudad. Ahora, en una ciudad normal, ¿qué se hace con la basura? Se saca afuera, se pone en vertederos fuera de la ciudad o se incinera o lo que sea. Pero puede imaginarse 50 millones de personas viviendo en un ambiente como este y toman sus escombros, su basura y lo llevan al área pobre y lo echan en las calles. Y estas pobres personas buscan por la basura y viven en medio de la basura. Esta es literalmente una ciudad de basura, en medio de la ciudad. Y si ustedes toman fotos, ellos se enfadan mucho, así que mis fotos no son muy buenas, son tomadas más o menos así, usted sabe, bueno, de cierto modo, así. Ellos literalmente te matarían si te dieran tomarles una foto. Pero lo más impresionante de esta ciudad es que en cuanto atravieses la ciudad de escombro, hay un portal, y ese es el portal, y cuando pasas por él, de repente estás en un mundo totalmente diferente. Les mostraré. Increíble. Esto es cuando entran a la ciudad de escombros y esto es cómo las personas viven ahí. Uno ni siquiera podría imaginárselo. Cuartos llenos de basura. Y ellos viven ahí. Estos son sus hogares. Y todos esos sitios, todos esos edificios, todo es basura. Y aquí puede ver los camiones entrando a centenas, bloqueos de tráfico, es increíble. Ahora, cada calle se parece a esta. Esta es solo una. Esos son todos los camiones de basura entrando, descargando su basura. El olor es increíble. Y nosotros atravesamos la ciudad simplemente y no tocamos nada.
Pero a pesar de eso tuvo una inflamación de las encías y todo el resto de nuestro equipo tuvo diarrea después de pasar por ese lugar. Es todo. Es increíble. Los gérmenes de ahí son asesinos. Y esas personas deben tener un sistema inmune de primer orden. Aquí puede ver los embarcollamientos y la basura y la mugre por todas partes. Las fotos no son buenas, pero un poco borrosas. Aquí viene un asno llevando una carga de basura para botar en la ciudad. Aquí está. Toda una pila de porquería. Este hombre está tomando su té junto al montón de basura. ¿Puede ver eso? Esa es basura que él selecciona, probablemente su única posesión en su vida. Y esos pequeños niños viviendo y caminando entre los escombros. ¿Puede creerlo? Es horroroso. Hubiese querido agarrar a esta niña y ponerla en un ambiente más limpio y seguro. Es chocante. Las tiendas, ahí está la basura y aquí está la tienda. Y mientras se camina por el portal, de repente se encuentra uno en un mundo diferente. Simplemente así. Es hermosamente limpio. Y ahí está una pequeña iglesia ortodoxa. Con roca trabajada alrededor. Y todo está hecho de la roca trabajada. Es increíble esta pequeña iglesia ortodoxa. Y ahí está. Es una iglesia para el santo Bola. Y usted puede ver que es absolutamente asombrosa. Aquí hay un anfiteatro y un hombre polaco ortodoxo que ha pasado toda su vida aquí. Un hombre joven vino aquí y esculpió toda esta pequeña ciudad. Y este es el anfiteatro que él ha creado, probablemente con una cierta ayuda del ambiente. Y ese es él. Ese es el hombre. Él hizo todo el trabajo que verán. Increíble. Las paredes enteras de esta ciudad son rocas cinceladas con la historia de Jesús. En medio del mundo musulmán, pasa por una ciudad de escombros y mugredad y basura, y de repente está en este lugar limpio y bonito, con una iglesia pequeña. Y la historia de Jesús escrita en las paredes. Jesús con los pequeños pastorcitos por aquí, al tiempo de su nacimiento, es la escena representada por aquí. La historia de su nacimiento, todo cincelado en roca sólida. Yo soy el buen pastor, cincelado en roca sólida. Las historias de la Biblia, el caminar sobre el agua, y la mujer al pozo, por ejemplo. Y estas son esculturas gigantes. Solo para darles una idea. Esto es un escarpado de roca, una pared de roca con algunas esculturas en ella. Cada piedra gigante ha sido transformada en un trabajo de arte. De Jesús, esta es la historia de Lázaro saliendo de su tumba. Esta es la historia de Jesús saliendo de su tumba. Y ustedes pueden ver las medidas grandes. Esta es la fachada de roca pura donde trabaja. Y he trabajado toda esa área. Y allí tenemos una tremenda historia de Jesús. Acerquémonos. Mientras Él los estaba bendiciendo, aquí Jesús, Él ascendió a los cielos. Y la siguiente foto, veremos al Hijo de Dios venir en las nubes con gran poder y gloria. Un hombre ha transformado el área en un área de esperanza. Me quedé muy sorprendido. Esto es más o menos como nuestro mundo es. Ustedes pasan por este mundo representado por la ciudad de escombros. Y mientras pasan por ella, la única esperanza que pueden tener para pasar al otro lado de la historia es la historia de Jesús. Voy a ver el Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y ya no habrá más ciudades de escombros. La historia de Jesús es probablemente la historia más angustiada que nunca se contó. Sé que muchas películas se hicieron y ni siquiera la más reciente que se hizo puede ilustrarlo por lo que pasó a Jesús y cómo su vida fue. Cuando volví a Jerusalén, bueno, Jerusalén hoy en día es una ciudad totalmente diferente. Es una ciudad de peregrinajes. Miles de personas peregrinan allí. Aquí hay un grupo de monjas guiando una peregrinación detrás de la cruz. Y las personas están llenas de una especie de euforía. Han estado en ese lugar, lo han experimentado. Pero si un lugar toma el lugar de Jesús, entonces tenemos un problema. Ese es el muro de los lamentos y ahí tenemos la famosa mezquita de la roca en el fondo
Ese es el muro de los lamentos y no era parte del templo original, sino es una parte de la corte exterior del templo. Aquí subiendo las escaleras puede entrar a esta área. Hoy en día no está ya permitido entrar allí, así que me pararon aquí y solo tomé una foto por la grieta. Esta es una réplica de cómo el templo se veía y hay una columna gigante que era destinada a ser parte del templo y nos da una idea del tamaño original que tenía el templo. Esta nunca se usó porque tenía una grieta. Y esta es probablemente la réplica de la menorá en tamaño normal. Y esta es la que hicieron en caso de que restauren el lugar del templo. Esos son los judíos al muro de los lamentos. Usted nota todas esas pequeñas cartas en el muro, las ve. Las personas vienen y escriben sus pequeñas cartas de cualquier sueño que tengan en la vida y después las meten en el muro. Aquí tenemos un corto video. Saben, cuando vi a todos estos ortodoxos judíos muy sinceros frente al muro, mostrando reverencia al muro, me pregunté a mí mismo si solo supieran de la roca de su salvación, si solo pudieran entender que no hay salvación en un muro de ladrillos, que la única salvación está en el que representa. Las personas hoy en día tienden a hacer de lugares sitios santos. ¿Y no es triste? Y después pasan al lado de la persona que esos lugares representan. Debajo del muro hay un túnel. Y se llama el pasaje secreto. Y cuando pasa por llega a la parte de atrás de este lugar. Y se puede ver donde los judíos ortodoxos y rabinos de rango más elevado se reúnen. Ahora, normalmente esas personas los ignorarían, pero los tiempos han cambiado. Estuve sorprendido. Normalmente si usted viene con un pagano a este lugar, ellos lo detestarían, le darían una mirada fea. ¿Qué hace este hombre impuro en este lugar tan santo? Estaba sorprendido. Esta vez cuando estuve allí, entrando a este lugar, hace unos cuantos meses atrás, la mayoría de esos rabinos vinieron a rogar por dinero, algo que nunca hubieran hecho hace 2 o 3 años atrás. Las cosas deben ser muy duras en ese lugar para que ellos hagan una cosa así. Ese es el lugar más santo y donde tienen esos remanentes del antiguo muro. Y justo arriba, al otro lado, se encuentra la mezquita de la roca. Aquí está un rabino ortodoxo haciendo su ritual. Note que tiene los mandamientos en su frente. La ley, la Torá, y los tiene también en su mano, porque la Biblia dice que lo tienen que atar en su frente y atarlos a sus manos. ¿Usted cree que Dios tuvo eso en mente, que usted haga una réplica y luego las ponga ahí y ya se acabó? ¿O usted piensa que Dios tenía en mente que tú pienses y actúes según la ley? ¿No tiene eso más sentido? Yo creo que eso tiene más sentido. Aquí hay una piedra típica del lugar antiguo del templo. Esta es una piedra de Rhodes. Y si esta tiene esos huecos, y eso indica que era una piedra del templo original. Así que cuando volvieron a usar las piedras del templo, las construyeron en toda clase de estructuras y paredes. Y así que esas seguramente fueron piedras del templo original, construidas hoy en otro muro. Este es el sepulcro de David. Y de la misma manera que en lugares para peregrinajes católicos, aquí son los judíos que visitan. Ese es el lugar donde Jesús se bautizó. Incluso este es el lugar donde la historia empieza. La historia nos dice que cuando Jesús fue bautizado, la voz de Dios se escuchó diciendo: "Este es mi amado Hijo, en quien tengo complacencia". Y desde allí la Biblia nos cuenta que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y Mateo capítulo 4, versículo 2 nos dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, le dijo el diablo. Es una declaración muy interesante. Si eres el Hijo de Dios. Así que primero duda la validez de Dios.
la palabra de Dios y el hecho de que sea el Hijo de Dios, si es verdadero. Y después lo desafía a ordenar a que las piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El texto que sigue existe en la versión King James inglesa, en otras no, pero esa es otra historia. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, pensamos que las tentaciones no eran tentaciones tremendas, pero realmente lo eran, porque en esas tentaciones Jesús conoció cada condición de la caída del hombre, cada condición. Lo primero que Adán y Eva hicieron fue de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, el apetito era bueno para comida. Ese fue uno de sus primeros problemas. Y aquí Jesús triunfó después de ayunar 40 días y 40 noches, donde Adán y Eva fallaron en todo el esplendor y lujo que tenían, conquistando el apetito y conquistando la duda. Si eres el Hijo de Dios, ¿Dios realmente dijo eso? Por eso Jesús triunfó sobre el pecado de la duda y triunfa sobre el pecado del apetito humano y la pasión. Todo en uno. Y la tentación debió ser mucho peor que la tentación de Adán y Eva. Este es hoy en día el lugar más alto del muro antiguo y no tenemos el templo, el cual debió haber estado en algún lugar aquí. Así que originalmente el diablo debió llevarlo a este muro, a algún lugar por aquí donde el templo estaba, y amenazó de arrojarlo abajo. Vayamos a este lugar aquí. Hay un punto que nos da una idea de la altura. Y la segunda tentación es, si eres el Hijo de Dios, nuevamente la misma pregunta, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús respondió de nuevo, escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es la segunda gran tentación de la humanidad. Y es un hecho triste. Si escuchamos la conferencia que dimos ayer, entonces ese es el pecado que la mayoría de la humanidad está haciendo. Es el pecado de presunción. El pecado de presunción. Imagínense a dos personas tratando de resolver una crisis al otro lado de la carretera, digamos. Cualquiera que sea, un niño en problemas o lo que sea. Uno corre al otro lado de la carretera diciendo, soy hijo de Dios y Dios me protegerá. Y corre al otro lado. Otro viene y dice, Dios, hay una crisis al otro lado. Ayúdame a cruzar esta carretera. Y corre al otro lado. Los dos, al observador de afuera, son absolutamente idénticos. Pero uno actúa con presunción y el otro por fe. ¿Pueden ver cuán cerca están el uno del otro? ¿Cuán cerca están el uno del otro? Y la cristiandad moderna, la mayoría de los movimientos hoy en día están practicando la presunción, la religión basada sobre la fuerza, mientras la fe es algo totalmente diferente. Y Jesús pudo haberse tirado, porque eso es lo que le dice la Biblia. Pero escrito está, no serás atrevido, presumido. La tercera tentación, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo eso te daré si prostrado me adoras. Ahora las personas dicen que seguramente Jesús sabía que Él era Dios y que Él iba a ganar. Y en todo caso, ¿por qué tenía que hacer eso? Pero esta no es solo la pregunta que se estaba haciendo aquí. El diablo lo tenía solo. Y Satanás en toda su gloria dijo, te voy a dar todo, otra vez, sin que tú tengas que morir, si solo por una vez te prostras a mí. Y claro, el pecado que se tenía que vencer aquí es el pecado del amor al mundo. Y yo creo que muchas personas se perderán por esta misma tentación en particular. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El amor al mundo no nos llevará a ningún lugar. Así que esas tres tentaciones
Jesús básicamente triunfa por parte del hombre sobre las mayores tentaciones que tenemos que enfrentar de una forma u otra. Y por supuesto luego se fue al lago de Galilea. Y en el camino allí hay este pequeño pueblo pintoresco llamado Ma'alula. Y es el único pueblo pequeño que queda en el mundo entero donde el lenguaje que se habla es arameo. Ahora, ese es el lenguaje que Jesús hablaba. Y es muy bonito ir allí. Es un lugar limpio y placentero. Y es también un lugar ortodoxo, en gran parte ortodoxo y musulmán. Y ellos hablan arameo. Y los niños solo hablan arameo. Son muy estrictos con el idioma. Es agradable escuchar cómo suena. Aquí está uno de los sacerdotes ortodoxos dando un servicio en ese lugar en particular. Y fuimos a preguntarle si él oraría el Padre Nuestro para nosotros en arameo, para que podamos escuchar cómo era el lenguaje de Jesús. Y lo voy a compartir con ustedes. أبوناحتي بشمو يشكاتش شماخ يثيل مالكاخ جثك الإيروتشاخ يخ بشمو تشيب على رعا أبيح لحماح أخل يوماح وفرليحتي يوثح يخ من غفر لتمخت عن مياح ولو فاشتخل الناح تشار يوثا بيس حصل الناح مشيدا آمين. Así que este fue el Padre Nuestro en arameo. El lago de Galilea, un lugar maravilloso. Ese es supuestamente uno de los sitios, hay más de un sitio, pero ese es uno de los lugares donde la boda de Cana aparentemente aconteció. Y puede ver las tinajas ahí, es así como las tinajas originales se ven. Y como esas eran las tinajas de piedra áspera, donde primero vaciaron el líquido y luego lo guardaron en esas tinajas de barro. Y eso aquí es la ciudad de Jesús. Aquí es donde Jesús llevó a cabo la mayoría de su obra y predicó la mayoría de sus sermones, la ciudad de Capernaum. Y los llevaré ahí en la siguiente sesión.